Sabes, la porción de esta semana o de esta parashá significa o recibe el nombre de terumá. Sabes, la palabra terumá significa es una ofrenda, podríamos decir que es una ofrenda elevada, una ofrenda alzada que se le conocía, pero también era ofrecida era ofrecido encima o arriba, se le denominaba de esta manera, se le conocía como era un tributo, algo que era elevado, que era meser, que era conocido también como una ofrenda mecida, una ofrenda, una dádiva o un presente o una porción, vamos a llamarle una porción aparte o una contribución. Sabes, la palabra terumá proviene, cada palabra hebrea tiene una palabra de raíz. Sabes, esa palabra de raíz de la palabra terumá proviene de la palabra rum, que significa R-U-M, que significa alzar, elevar o levantarse o apartar o ofrecer. Sabes, era algo que era ofrecido aparte de diferentes de las demás cosas. O sea, era una ofrenda alzada, una ofrenda que era presentada, o una dádiva, o un tributo, o un regalo que era presentado delante de ¿quién? Delante del Padre. Vamos a orar antes de continuar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que tú nos das de estar en este día, de escuchar, Padre Yahweh, de poder oír y escuchar tu palabra. Que seas tú hablando a la vida y el corazón de cada uno de nosotros. Que nos des oídos para poder escuchar y entender como los sabios. Y que seas tú, Padre Yahweh, hablándonos tu palabra a través de las Escrituras, pero que nos sean habladas al corazón de cada uno de nosotros. Y que al salir de este lugar, Padre Yahweh, no seamos como esos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores, Padre Yahweh, de tu palabra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos, amén. Y amén. ¿Sabes? Se podría entender que era como algo que se levantaba, y voy a tratar de pegarme un poquito los apuntes. Podríamos entender que es algo que se levantaba para dar del resto como una porción separada, que se eleva como una ofrenda de uso sagrado. ¿Sabes? Era una ofrenda que se presentaba a algo de todos los demás. Vemos que parte de esta introducción Yahweh habla que el pueblo pudiera dar una ofrenda, pero aquellos que tuvieran un corazón, ¿sabes? Era una ofrenda que el pueblo iba a tomar y que lo iba a separar y lo iba a consagrar para un uso aparte de todas las demás cosas. ¿Por qué el Padre nos pide, por qué el Padre muchas veces nos pide ofrenda a nuestras vidas? Y sabes, entendiendo que ofrenda es una dádiva, es un regalo, es algo que nosotros damos para el uso del Padre. Una de las cosas que nosotros podemos mirar, aquí tenía apuntado algunas cosas. Número uno, ¿por qué el Padre muchas veces nos pide ofrenda? ¿O por qué el Padre pide ofrendas para el pueblo? Número uno, dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 22, entendiendo que la ofrenda es algo que nosotros damos como una dádiva, como un presente ¿para quién? Para el Padre. Dice la palabra, dice Deuteronomio capítulo versículo 22, dice, indefectiblemente diezmarás de todo el producto del grano, dice, que rindiere tu campo, dice, cada año. Dice, y comerás, dice el versículo 23, dice, y comerás delante de Yahweh tu Elohim, en el lugar que él escogiera, dice, para poner ahí su nombre, dice, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias de tus manadas, dice, de tus ganos, dice, para que aprendas a temer, dice, a Elohim todos los días. ¿Para qué el Padre nos pide ofrenda o para qué Él nos pide que nosotros demos a Él? Número uno, dice la palabra, dice, para que nosotros aprendamos a temer el nombre de ¿quién? El nombre de Yahweh. Para enseñarnos, número dos, para enseñarnos a servirle. Lucas capítulo 16, versículo 13, dice, ningún siervo puede servir a dos señores, dice, porque aborrecerá a uno o amará al otro, dice, o estimará a uno o menospreciará al otro, dice, no podemos servir ¿a quién? A Elohim y a las riquezas. Una de las cosas que la palabra nos enseña es por qué tú y yo damos, o por qué el Padre nos pide que tú y yo demos, porque el dar nos hace partícipes. Cuando Yahweh pidió una ofrenda para el tabernáculo, para la construcción de él, era que el pueblo fuera partícipe de la construcción que ellos estaban haciendo. Por lo tanto, nos enseña que en lo que tú y yo damos, nuestros presentes, o que tú y yo damos, o nuestras ofrendas delante del Padre, di conmigo, nos hacen partícipe, o nos enseña a servirles, Es una manera de aceptar que somos parte de la herencia de la tierra que el Padre ha prometido. Números, tú lo puedes leer, Números capítulo 20, Deuteronomio, versículo 26:1. Nos enseña a tener un agradecimiento por la libertad y la provisión que Él nos ha entregado. Deuteronomio capítulo 26, versículo 5.
a reconocer nuestra relación como siervos delante de Él. Génesis capítulo 14, versículo 21, para que la obra del Eterno, para que la obra de, vamos a decirle, del Padre pueda continuar. Segunda de Corintios capítulo 9, ¿qué les dije? Segunda de Corintios 9, 5. Ahora, esto nos puede enseñar a nosotros. 1 Corintios capítulo 16 también nos enseña de la misma manera. ¿Sabes? Nosotros venimos a ser parte del pueblo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, nosotros venimos a ser parte del pueblo que Él está levantando entre las naciones. ¿Sabes? Tú y yo somos parte de ese pueblo que el Padre está levantando entre las naciones. ¿Sabes? Cuando nos sentimos agradecidos delante del Padre. Dice la palabra, dice que nadie dé por tristeza ni por necesidad, sino porque el Padre ama al dador alegre. ¿Cuántos entendemos a eso que proviene de la palabra? Cada vez que tú y yo damos, ¿sabes? Tú y yo damos no porque necesitemos o no esperando recibir algo a cambio delante del Padre. ¿Sabes? Muchas veces hay un mal concepto de que cuando muchas veces yo entrego, y la palabra dice que Yahweh nos va a bendecir, bueno, muchas veces inconscientemente hay gente que puede decir, bueno, yo voy a dar para ver qué tanto el Padre me puede dar o qué tanto el Padre me puede remunerar. Pero, ¿sabes? No funciona de esa manera. Lo que tú y yo damos, lo damos por la alegría y por el gozo de nuestras vidas y de nuestros corazones. Y cuando verdaderamente hay un corazón genuino en dar al Padre, el Padre nos da también a nosotros. ¿Cuántos entendemos ese principio? Pero no es esperando recibir algo a cambio del Padre, sino que lo damos por la alegría y por la generosidad de nuestros corazones, no esperando recibir algo a cambio. Ahora, cuando tú y yo podemos mirar, cuando el Padre nos pide, dice, si no nos acostumbramos o no aprendemos o nos aferramos, ¿sabes? Cuando tú y yo no aprendemos a dar o no nos enseñamos a dar, creamos una falsa identidad en nuestras vidas, pensando que todo gira alrededor de mí y para mí. Y la palabra dice que es mejor dar que recibir. Tú y yo tenemos que aprender, voltea con la persona que está a tu lado, tú y yo tenemos que aprender a dar. Amén. Es un principio que tú y yo podemos encontrar dentro de las Escrituras. Ahora, si no nos aferramos a una falsa identidad, bueno, vuelvo a decirlo, pensando que todo gira alrededor de nuestro ego, de mí, que todo es para mí, y todo es sobre mí, para mí, y nos saca, ¿sabes? Y cuando el Padre nos pide que tú y yo damos algo, nos saca de esa identidad o de esa falsa identidad que muchas veces podemos de estar rodeados, que todo gira alrededor de quién, de nuestras vidas, y que tú y yo tenemos que aprender a dar a quién, al Padre, que tú y yo tenemos que aprender a desprendernos de lo que tú y yo tenemos para quién, para el Padre o para la obra del Padre, para hacer contribución, por ser parte del pueblo. Ahora, nosotros cuando el Padre pidió todo esto, era con el fin de que el pueblo pudiera ser parte o partícipe del tabernáculo que ellos estaban levantando. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Y Yahweh nunca nos va a pedir algo, o nos va a pedir que tú y yo demos algo de lo cual Yahweh no haya traído su provisión sobre nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Porque la provisión que Yahweh le estaba pidiendo al pueblo, es la porción que Yahweh estaba pidiéndole al pueblo. Eso es algo que ya Yahweh les había entregado al pueblo cuando ellos salieron de la tierra de Egipto. Lo que ellos les estaba pidiendo no era algo tan difícil de que el pueblo pudiera decir, bueno, ¿de dónde voy a sacar oro? Porque ¿de dónde voy a sacar oro y la plata? Porque eran dice, de todo aquel que tenga el corazón para quién, de dar. Pero lo que él estaba requiriendo era el oro y la plata. Eran los requisitos que él había ordenado, y no era algo que el pueblo pudiera decir, ¿y dónde voy a sacar el oro? ¿Y dónde voy a sacar la plata y el bronce? Sino era algo que Yahweh ya les había prometido, o no prometido, es algo que Yahweh ya les había dado, o Yahweh ya les había entregado. Pero sabes, todo gira muchas veces alrededor de nuestras acciones y de nuestras actitudes, de cómo están nuestros corazones. Si es que hemos tenido un corazón dador para el Padre, o si todavía seguimos reteniendo de aquello que Yahweh verdaderamente ya nos ha dado y ya nos ha entregado. Porque al pueblo dar, el pueblo estaba siendo partícipe de la obra o de la construcción que el Padre estaba haciendo. Y que eso también nos muestra para nosotros, o sea, que cuando tú y yo damos para la obra o para la construcción, sabes, tú y yo estamos siendo partícipe de la obra que el Padre está levantando. ¿Cuántos entendemos eso? Estamos siendo partícipes de aquello que Yahweh primeramente ya está haciendo, o que el Padre ya está preparando. Ahora,
ya nuestro enfoque ya no está en nosotros mismos, sino que Él desea que nosotros podamos vivir en nosotros, y como el dar y el participar en la obra de Él, en la creación, en el modelo del plano que el Padre ha establecido, sabes, nuestros cuerpos verdaderamente vienen a ser parte de ese tabernáculo. Dice la palabra, dice, porque no saben, dice, que vuestros templos son templos del Ruach HaKodesh, en el cual la presencia del Padre mora, ¿dónde? En nuestras vidas. Nuestros cuerpos vienen a ser verdaderamente ese tabernáculo, verdaderamente de habitar, o un modelo del plan de salvación del Padre en la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que viene a representar en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, hay 3 capítulos donde tú y yo podemos entender o mirar dentro de las porciones, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 27. Vemos entonces una de las cosas que nos hables acerca de la contribución del tabernáculo en el capítulo 25. Nos habla de los materiales, de los detalles internos y de los muebles o de los utensilios que había dentro del tabernáculo. Entre ellos vemos qué cosa, la menorá, que representa, viene a ser ¿quién? Yeshua, dijo la palabra, dijo Yeshua, dice, porque yo soy la luz del mundo. Y para nosotros, ¿qué significa? Tú y yo venimos a ser parte de esa luz, o parte de esa luz, dijo Yeshua, dice, porque yo soy la luz y ustedes son ¿qué? La luz de este mundo. Nosotros venimos a ser parte del plan y del propósito. O sea, cada detalle dentro de lo que estaba escrito dentro del tabernáculo, el inmobiliario, todo lo que constaba, viene a ser parte de la redención y de la obra redentora ¿de quién? De Yeshua sobre la vida de cada uno de nosotros. Ahora, cuando tú y yo podemos mirarlo y entender parte del plan y del propósito que Yahweh estableció, sabes, tú y yo venimos a ser parte, vamos a decirlo de esta manera, venimos a ser partícipe de la obra que el Padre está haciendo, no solamente que hizo con el pueblo de Israel, sino la obra que está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Vemos entonces acerca de la menorá, acerca de los panes de la propiciación, que representan la necesidad de la Torah en nuestras vidas o en la vida de cada uno de nosotros. Cada uno tiene la necesidad de tener la palabra en nuestras vidas y nuestros corazones. Cada uno, sabes, hay una necesidad que tú y yo tenemos, y esa necesidad solamente es suplida por medio de ¿quién? Del Padre. Y esa palabra que proviene del Padre, ¿de dónde proviene? De esta enseñanza y de esta instrucción que el Padre nos ha dado. Y eso nos habla de la necesidad del ser humano, del tener la palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones a cada uno de nosotros. No solamente de ser esa luz, pero que la palabra habite y abunde en ¿quién? En la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Ahora, el altar del incienso, que representan que todas las oraciones de los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Y sabes, tú y yo venimos a ser santos por medio de la obra de ¿quién? De Yeshua. De la obra redentora de ¿quién? De Yeshua. Por eso es que tú y yo somos santos o somos santificados por medio de la sangre de ¿quién? De Yeshua, que fue derramada sobre ese madero, en el cual tú y yo somos santificados. No por méritos o por obras nuestras, sino porque dice la palabra que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por la sangre derramada que fue de ¿quién? De nuestro amado Mesías, de nuestro Salvador. Ahora, el arca de la alianza es como la sala o el trono, vamos a llamarle de esa manera, como nuestra alma, que debe de tener una transcripción, si pudiéramos decir, de los mandamientos escritos donde aquí adentro de nuestras vidas y nuestros corazones. Dice la palabra que quitaría todo corazón de piedra y nos daría un corazón de carne, en el cual cada uno de nosotros conocería la ley o la palabra de ¿quién? De Yahweh, que estaría guardada en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dice, por lo tanto haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Dice, donde ahora escribiré mi ley dentro de sus corazones, y nadie más enseñará a su prójimo, sino que todos me conocerán, desde el pequeño hasta el más grande. O sea, el arca de la alianza representaba no solamente, viene a ser como esa sala de transcripción donde están los 10 mandamientos, pero que también viene a estar dentro de ¿dónde? De nosotros, de nuestras vidas y nuestros corazones. Y lo que significa que el arca de la alianza debería ser, ¿dónde se encontraba el arca de la alianza? En el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo no podía entrar nadie hasta una vez que se habían hecho tales sacrificios y donde se habían lavado las manos los sacerdotes, y una vez de ello entraban con la sangre del cordero hasta aquel lugar. Pero eso hablaba de una santificación y de una purificación primeramente. Ahora, cuando tú y yo podemos entender, si nosotros venimos a representar o somos parte de ello, debemos de ser puros, di conmigo, por dentro y por fuera. Sabes, los cambios, ¿sabes qué es lo más interesante? Que los cambios del Padre, sabes, muchas veces queremos o deseamos
o las personas o el ser humano muchas veces es muy dado a querer cambiar lo externo y después lo que hay dentro. Podemos hacer un montón de cosas y un sinfín de cosas, y hay muchos remedios y etcétera, etcétera, pero de nada nos valdría el tratar de arreglar una apariencia por fuera cuando lo de adentro todavía no está arreglado. ¿Cuántos entendemos eso? Porque lo que hay afuera es un reflejo de lo que hay dentro de nuestras vidas y de nuestros corazones. Cuando el Padre ha arreglado esta área de aquí de adentro, lo de afuera se va arreglando poco a poco. Cuando tú comienzas a edificar algo, los detalles comienzan desde adentro hacia afuera. Ahora, cuando tú y yo podemos mirar la obra del tabernáculo y del mobiliario, si eso fuera la manera, yo creo que el Padre, en lugar de empezar a demostrar todo lo que se encontraba dentro del tabernáculo y dentro del lugar santísimo, y viene por etapas del lugar santísimo, del lugar santo, y luego lo que eran los atrios, lo que conformaba el tabernáculo, yo me imagino que si el Padre deseara que primero arregláramos lo de afuera, el Padre hubiera comenzado con los detalles externos. Y hubiera dicho, de esta manera va a ser construido el tabernáculo, y después entrará el atrio, se encontraría en los atrios el lugar santo y luego el lugar santísimo. Pero si vemos, el Padre empieza a hacer una descripción de lo que había primeramente dentro del lugar santísimo, dentro del lugar santo y luego hasta afuera. Lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros somos parte y templo del Ruach HaKodesh, dice, o no saben que ustedes son templo del Ruach HaKodesh, el cual habita y mora en ¿dónde? En nuestras vidas. Por lo tanto, si el templo del Ruach HaKodesh habita y mora en nosotros, ¿de dónde deben de venir los cambios primeramente internos hacia afuera? Tú y yo no podemos tratar de arreglar lo que está externo. La misma palabra dice, vamos a Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19, versículo 7, dice, la ley de Yahweh es perfecta, dice, que restaura, ¿qué cosa? El alma, dice, el testimonio de Yahweh es seguro, dice, que hace sabio, dice la palabra el sencillo, pero vamos a quedarnos en la primera parte, dice, la ley de Yahweh o la Torah, ¿qué significa ley? Enseñanza, instrucción y orientación. Y si la queremos agregar un poquito más ahí, proviene de la palabra yará, la palabra Torah, que significa apuntar, señalar o dar en el blanco. Pero vamos a quedarnos que significa enseñanza, instrucción y orientación. Dice, la ley de Yahweh o la Torah de Yahweh, dice, o la instrucción y la enseñanza de él, dice, es perfecta, que restaura, ¿qué cosa? El alma. ¿Qué es lo que necesita ser restaurado en la vida y en el corazón del ser humano? El alma, porque del alma es donde provienen todas las cosas, nuestras emociones, nuestros sentimientos, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que Yahweh necesita cambiar y transformar primeramente? El área de nuestras emociones. Sabes, muchas veces hay personas con ¿cómo sería la palabra correcta? Espiritualmente muchas veces no hay una estabilidad o una emocionalidad, vamos a llamarle, dentro de la vida de la persona, etcétera, etcétera, de las muchas cosas que vienen a conformar parte de los sentimientos, y en eso simplemente lo dejo en términos generales. Pero ¿qué es lo que el Padre necesita primeramente? Sanar lo que hay adentro. Nuestros sentimientos es el área de nuestras emociones. Estamos felices, estamos contentos, nos encontramos apáticos, etcétera, etcétera. Muchas, ¿cómo se llama? Cosas que provienen de dentro de nuestros sentimientos. ¿Y qué es lo que el Padre necesita sanar? Esa área, el alma, donde se ve reflejada todas nuestras emociones. Y el Padre desea sanar y restaurar esa parte. Cuando el Padre restaura esa parte, sabes, lo de afuera empieza a cambiar poco a poco. Por eso es que la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque de él provienen, dice, todas nuestras cosas, nuestros sentimientos, el odio, los rencores, etcétera, etcétera. Dice, porque el hombre bueno saca de su buen tesoro. Y el hombre malo saca de lo que hay dentro de él. Dice, porque del corazón habla nuestra boca. De lo que hay aquí adentro
es lo que hablamos y es lo que sale. Si el corazón está mal, van a salir puras cosas malas. Y se ve reflejado ¿hacia dónde? Hacia afuera. Porque dice la palabra que el corazón alegre hermosea el rostro, pero también ponlo a la inversa. El corazón amargado y oprimido, pues afea también el rostro. Y tú lo puedes mirar muchas veces representado en el semblante de nuestros corazones o de nuestras vidas. Cuando tú ves a una persona, se dice muchas veces que los ojos son las ventanas del alma. Cuando tú ves a una persona, tú lo puedes mirar con la vida, si buscamos un poquito atrás en la historia de José. Cuando vinieron esos hombres que estaban encarcelados, ¿cuáles fueron las palabras de José a estos hombres? O sea, ¿qué es lo que les pasa? Dice, ¿por qué ha decaído su semblante? ¿Por qué están así de esa manera? O sea, lógicamente, pues oye José, ¿te parece poco que estemos presos? ¿Te parece mejor? O sea, obviamente él sabía que estaban presos. Y eso se iba a notar reflejado ¿dónde? En sus vidas, tal vez cabizbajos, en la tristeza. Pero dice, ¿por qué? Dice, están tan tristes. O sea, ¿dónde lo había visto reflejado? En su semblante, en sus ojos. Pues cuando tú te acercas a una persona y tú vienes y te acercas y le dices, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Bien, hermano. Y en victoria y etcétera, etcétera. Y tú a veces preguntas, dice, ¿pero estás bien? Sí. Pero muchas veces tú preguntas, no estoy diciendo que siempre, pero muchas veces tú preguntas porque tú miras el reflejo y el semblante de sus vidas y de sus corazones, lo que se refleja y se ve hacia afuera. Porque puedes mirar un poco más allá de lo que está y de lo que se refleja simplemente a lo externo. Y por eso dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y el hombre bueno saca de sus buenos tesoros. Y en otras palabras, ¿qué es lo que necesita ser transformada y renovada? El alma. Y esa alma necesita estar pura por dentro y por fuera. Dice, ¿quién subirá delante de tu monte santo sino el de manos limpias y el de corazón puro? El que no ha elevado su alma su alma o sus manos con engaño. Dice, ese permanecerá delante dice la palabra, permanecerá delante de ¿quién? De Yahweh. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, ¿quién subirá delante de tu monte santo sino el de manos puras? Lo que es lo externo y el corazón que es ¿qué? Lo interno. Si nosotros venimos a representar esa arca, nos habla para la vida de cada uno de nosotros de una que debemos de ser apartados o santificados para la obra de ¿quién? De nuestro Padre. Muchas veces decimos, bueno, es que le podemos servir de cualquier manera. Pero sabes, si tú y yo miramos un poco el modelo de lo que era el tabernáculo y de las cosas y cada cosa que estaba descrita dentro del tabernáculo tenía un fin y tenía un propósito. Que no solamente nos hablan de un destello de la vida de ¿quién? De Yeshua, pero que también nos habla de que cada cosa tenía una parte o tenía una responsabilidad dentro del templo y dentro del tabernáculo. En los cuales hoy podemos mirar entonces el capítulo 26 nos hablan de las capas exteriores del tabernáculo. Eran diferentes tipos de pieles de animales, eran 3 tipos diferentes que había para la cubierta del tabernáculo. El capítulo 27 vemos el atrio, el exterior, y vemos que da vamos a llamarle las instrucciones desde de las cosas del lugar santísimo, como ya lo hablamos, desde el lugar santísimo hacia la parte de afuera, que eran los atrios. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Él desea habitar el medio de su pueblo? Amén. Si nosotros entendemos que Él desea habitar el medio de este tabernáculo, sabes, Él pudo fácilmente, así como Yahweh abrió el mar, fácilmente yo creo que Yahweh pudo haber construido un tabernáculo. Y si no haber construido un tabernáculo, tal vez pudo haber hecho que el tabernáculo descendiera. Porque a Moisés se le dijo, dice, haz conforme al modelo que yo te mostré, el cual está donde, que estaba en los cielos, y Moisés tenía que hacer una réplica dentro de la tierra para que la presencia de Yahweh pudiera morar ahí.
Y si eso hubiera sido el caso, pues yo creo que Yahweh hubiera hecho descender el tabernáculo y hubiera dicho, aquí este lugar, y simplemente dar las instrucciones. Pero el Padre da diferentes características o diferentes cosas para que el pueblo, o sea, milagrosamente para que algo pudiera ser establecido. Pero sabes, el Padre pidió, contribuciones para que a través de esas contribuciones nuestro carácter también se desarrolle. ¿De qué manera? De tener un corazón desinteresado y aprender a dar para las cosas de ¿quién? Del Padre. Porque si la palabra dice, bueno, ahí está, ahí un poquito, no sé si, yo creo que no se puede estar más grande, pero si miran ahí en la parte, habían las 3 cubiertas de las pieles. Digo, las 3 distintas capas de las pieles. Se encontraba el tabernáculo, aproximadamente medía como la mitad de una cancha de fútbol, más o menos, aproximadamente. Bueno, creo que ahí se puede ver representado. Estaba el lugar del incienso, el lugar del holocausto. Adelante se encontraba la mesa donde ponían las partes de los animales. Enfrente se encontraba el lavacro, el lugar para lavarse las manos. Y luego adentro de ella podemos encontrar que se encontraba hacia un lado la menorá, los panes de la propiciación. Y después hacia aquel otro lado se encontraba el arca del testimonio, el arca del pacto, el cual nadie podía entrar hasta aquel lugar si no era por medio de ¿quién? De la sangre. O sea, no es como que el sumo sacerdote llegaba y entraba, no, tenía que haber sangre de ¿quién? De por medio. ¿Sabes? Y eso también nos habla un poco de la historia en el libro de Génesis. Si vemos en el libro de Génesis, el árbol de la vida, hay una parte de una introducción, ¿sabes? Yo no lo voy a tocar ahorita, pero después si el Padre me da la oportunidad lo hablo. Hay unas cosas muy interesantes. Porque dentro del árbol de la vida se habla que por cuando ellos no obedecieron y no guardaron, Adán y Eva fueron sacados de aquel lugar. Y no tuvieron derecho al árbol de la vida. Pero si vemos, hay otras traducciones que afirman que el árbol de la vida viene a ser Yeshua. Que había un ángel y estaban unas espadas girando en aquel lugar por la protección. Y para que nadie pudiera entrar hacia aquel lugar. Pero sabes, de la única manera que tú y yo podemos entrar es por medio de la sangre que ha sido derramada ¿por quién? Por Yeshua. Y la palabra dice que había un camino para poder llegar. Si tú y yo vemos el área del tabernáculo, había un camino que se tenía que seguir. Se entraba por una puerta, se seguía hasta el lugar donde se encontraba el lugar del holocausto, seguías del lugar del holocausto, pasabas por el lavacro y luego pasabas al lugar santo, y después del lugar santo pasabas al lugar santísimo. Y la palabra dice que Él abrió un nuevo camino por medio de la sangre de ¿quién? De Yeshua. Porque ahora es por medio de la sangre de Yeshua que tú y yo podemos entrar hasta el lugar santísimo. No significa que el velo fue rasgado, sino que las cortinas de aquel velo fueron abiertas. Y donde no había acceso ahora por medio de la sangre de Yeshua, tú y yo tenemos acceso delante de la presencia del Padre. Por tanto, dice la palabra, acercaos confiadamente hasta el trono de ¿quién? De su gracia, por medio de quien tú y yo nos podemos acercar confiadamente. Por medio de la obra redentora de Yeshua, porque yo soy el único camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. El único mediador entre Elohim y los hombres, ¿quién es? Es Yeshua. Es por eso que yo necesito a Yeshua en mi vida y en mi corazón para yo poder tener una relación con Él. Muchas veces hay gente que puede decir, bueno, es que yo tengo una relación. Bueno, mi pregunta es, ¿tenemos a Yeshua verdaderamente? Porque muchas veces hay una controversia. Que cuando tú y yo hablamos y tú y yo vemos, no me quiero desviar del punto, pero cuando tú y yo vemos, tú y yo hemos conocido la gracia y la misericordia del Padre, la parábola del hijo pródigo, lo que tú y yo vemos, el hijo que se quedó en la casa y el hijo que se gastó todos los bienes y se fue de la casa de su padre, dice, y comía lo peor, dice, de las algarrobas, de los puercos, que era lo más detestable, que era un pueblo que se había apartado, que se había alejado, mas un hijo conoció la gracia y la misericordia del Padre. Y ese hijo que conoció la gracia y la misericordia del Padre, ¿quién fue? Fue la casa de Israel, digo, la casa de Efraín, o la casa de Israel, que vino y regresó a los caminos del Padre, y hemos conocido que la gracia y la misericordia de Él. Pero ¿por medio de quién? De Yeshua. Mas está la casa de Judá, unos que han creído y otros que no han creído, que muchas veces son muy legalistas, pero que muchas veces cuando tú te vas un poco más hacia la otra línea, y dices, bueno, es que me llama tanto la atención de lo que es el judaísmo. Muchas veces, no estoy diciendo que en todas las partes, pero he visto y he sabido muchas veces que muchos se han desviado del plan y del propósito. Y dicen, bueno, es que yo me fui por otro lado del judaísmo. En muchas partes, no estoy diciendo que todos, vuelvo a repetirlo, se nos habla o se habla
de que tú tienes que renunciar a Jesús para tú formar parte de ellos. Mi pregunta es, ¿cómo podemos renunciar a la vida de Yeshua, que fue que cambió, aquel que cambió y transformó nuestras vidas y nuestros corazones de cada uno de nosotros? ¿Cuánto lo entendemos? Sería desviarnos del plan y del propósito, porque ciertamente dice la palabra en el libro de Zacarías, dice que Él derramará un espíritu de gracia y de misericordia sobre todo Judá. Dice, y ellos verdaderamente llorarán. Creo que es Zacarías capítulo 14. No, Zacarías 12:10. 12:10, otra vez, Padre. Dice, y derramaré sobre la casa de David, sobre la casa de Judá, dice, y sobre los habitantes de Jerusalén, dice, el espíritu de gracia y de súplica, dice, y mirarán a mí, dice, a quien han traspasado, dice, y se lamentarán por él. Y fíjate que cada vez que la palabra que tú encuentras él, está hablando referente a él, hablando acerca de Yeshua. Cuando tuvimos la palabra él en mayúscula, tú y yo vemos, dice E mayúscula y L. Dice él, dice como quien se lamenta, dice por un unigénito, dice y llorarán por él, dice como quien llora por un primogénito. Dice aquel día, dice habrá gran lamentación en Jerusalén, dice como la lamentación de Adad, de Rimón, dice, y al nuevo de Miguel, dice y se lamentará la tierra, dice cada familia por su lado, y la familia de la casa de David por su lado, dice las mujeres por su lado, y la familia de la casa de Natán por su lado, dice y las mujeres, dice por su lado, dice la familia de la casa de Leví, dice las mujeres de la familia de los semitas, dice todas las demás, dice cada familia, dice por su lado, y las mujeres por su lado, pero dice que la palabra que todos se lamentarán y dice y dirán ciertamente a él es el que traspasaron. ¿Quién fue el que traspasaron? A Yeshua. ¿Y por qué dice a él que traspasaron? Si nosotros podemos decir, bueno, si los que lo crucificaron fueron los romanos, ¿sí o no? Pues yo no miré a ningún sumo sacerdote, pero ¿quién levantó juicio sobre la vida de Yeshua? Todos los sacerdotes, todo lo que conformaba la mesa o los miembros del Sanedrín, y se levantaron en contra de Yeshua y me dijeron, este hombre, mire las blasfemias que dice. Y todos ellos, en realidad, ¿quiénes fueron los que los crucificaron? Dice la palabra, los suyos vino y los suyos no los recibieron. Ciertamente, dice, en aquel día, dice, será derramado un espíritu de gracia y misericordia, dice, y reconocerán y mirarán, dice, a él fue el que traspasamos. Y ellos tienen un Mesías, pero no es el Mesías que tú y yo tenemos. Y lo pongo de esa manera, ellos creen en un Mesías, mas no en el Mesías Yeshua que nosotros conocemos. Y ellos esperan la venida y el retorno del amado Mesías y del Redentor. Pero cuando Él venga, será en su segunda venida o en el retorno de su segunda venida. Ellos lo mirarán y conocerán y dirán, dice, ciertamente Él había venido. Dice, entre los suyos anduvo. Juan capítulo 14 dice, y anduvo y si vimos la plenitud del unigénito del Hijo de Elohim, dice, y habitó en quién, entre nosotros. Y viene a ser parte de ellos. Sabes, cada parte que tú y yo vemos representada dentro del tabernáculo, nos habla referente a quién, a la vida de Yeshua. Bueno, déjame poner ese punto. Hablamos que el único camino y la verdad de la vida, ¿quién es? Es Yeshua. No hay otra manera, amados, de podernos tener un acercamiento y una relación si no es por la sangre de ¿quién? De Yeshua. Y eso es algo cuando tú y yo vemos quién vino y cambió nuestras vidas. Yeshua. Que a veces hablamos, bueno, si alguien nos pregunta, bueno, ¿qué somos? ¿Cristianos o somos evangélicos o qué denominación? Muchos decimos, no, es que pues nada más seguimos a Él. Yo siempre he dicho, somos cristianos regresando o retornando a nuestras raíces hebreas, porque muchas veces hablamos de mesiánicos, pero pues los mesiánicos andan todos de blanco. Y yo no miro a nadie aquí todo de blanco. A veces hay ¿cómo se llama? Algo blanco, etcétera, etcétera, pero sabes, generalmente los que son denominados mesiánicos andan todos de blanco. O no somos judíos porque pues no todos traemos nuestra kipa. O etcétera, etcétera, o no todos andamos con talit. Y hay una línea muy delgada, pero si tú preguntas, bueno, ¿qué somos? Somos cristianos regresando a nuestras raíces hebreas. Y cuando digo cristianos, por llamarle un término, porque si no hubiera sido, yo te lo puedo decir, si no hubiera sido por la vida de Jesús, en aquel entonces, hace 20 años, cuando yo le conocí, mi vida no hubiera sido la misma que es el día de hoy. Que después vine a entender que no es Jesús,
sino que su nombre es Yeshua, el Redentor y Dador de nuestra salvación, ahora puedo decir que le conozco. Y que por medio de esa sangre y por medio de ese Redentor que vino a cada uno de nosotros, hay mandamientos y enseñanzas, instrucciones que guardar. Sí, yo estoy de acuerdo. Y eso es lo que la palabra nos enseña. Pero no significa que me tengo que ir hacia el otro lado, porque queramos o no somos Israel. Geográficamente, si tú le quieres llamar, o bíblicamente, venimos a ser parte de Israel, esparcido donde, entre todas las naciones. Y cuando digo esparcido entre todas las naciones, porque provenimos de esa casa que se perdió entre las naciones, aunque a través de nosotros pueda haber sangre o genes o descendencia judía, si tú le quieres llamar, o de la casa de Judá, al final de cuentas fuimos parte de ese pueblo que se perdió y se esparció entre las naciones. Y dice, y ciertamente cuando habla el pueblo de Israel, dice, y ciertamente dice, serán dispersados. Dice, pero donde quiera que hayan sido dispersados, dice, cuando clamen a mí y se vuelvan de todo vuestro corazón, yo me dejaré ser hallado por ustedes. Y sabes, vino un clamor de nuestras vidas, de nuestros corazones, y sabes, el Padre se dejó ser hallado y encontrado por la vida de nosotros. ¿Cuánto damos gracias al Padre? Porque no ocultó su rostro sobre nuestras vidas, sino que verdaderamente venimos a un arrepentimiento y a un Teshuvah delante de Él. Ahora debemos tener, si somos parte de lo que es el templo, sabes, cada parte de ese tabernáculo venimos a hacer, o destellos, o Yeshua viene a ser parte de esos destellos de los simbolismos del tabernáculo. Podemos mirar el plan de la salvación y el proceso de santificación que santifica, o tomando de lo que era, vamos a llamarle, de lo que eran de las cosas utilizadas, y debemos ser parte del templo de ¿quién? De Elohim. ¿Cómo venimos a ser parte del templo de Elohim? Cuando tú y yo tenemos la presencia de ¿quién? De Yeshua. Dicen que nosotros somos templo de ¿quién? De Él. Ahora, cuando tú y yo venimos a entender, sabes, la palabra Kodesh, di conmigo Kodesh, significa santo. Y si este templo debe de ser purificado como un lugar santo para que Él pueda habitar, sabes, nuestros cuerpos han sido apartados, purificados, puestos apartes para un uso exclusivo de ¿quién? De Él. Porque todo lo que había dentro del templo había sido apartado, era Kadosh o Kodesh, apartado para un uso específico para la obra de ¿quién? O para uso del templo. Para eso era. Lo mismo sucede. Si nosotros somos parte de ese templo, voltea con la persona que está a tu lado y dile, somos de uso exclusivo de Él. No para nadie más, sino para ¿quién? Para Él. Y volvemos, creo que yo toqué la cita de Romanos capítulo 6, versículo 16 la semana pasada. Dice, no saben que cuando se disponen a algo, dice, son esclavos de aquel del que se someten, ya sea para bendición o para bendición. O sea, nuestro uso es exclusividad para ¿quién? Para las cosas del Padre. Para eso hemos sido apartados y hemos sido santificados nuestra vida o cada uno de nosotros. Ahora, el hombre, sabes, en este punto, el hombre no había sido apto, vamos a llamarle, bueno, aquí ponte, no me quiero desviar el punto. Dice, el hombre en este punto no era apto para su morada. Sabes, en los tiempos antiguos, cuando Él vino y le aventó un tabernáculo, sabes, el hombre no estaba apto para que la presencia del Padre pudiera habitar, ¿dónde? En la vida y en el corazón de ¿quién? De ellos. Eso vino por medio de la obra redentora de ¿quién? De Yeshua, todos entendemos. Ahora, entonces se construyó un modelo, un tabernáculo celestial, que es como un modelo a la imagen del hombre, y nos muestra cómo ser apartado y lo que significa ser Kodesh, ser hecho un propósito ¿qué? Sagrado. Para que podamos ser santos, primeramente necesitamos, di conmigo, ser limpios. Y lo que nos santifica y lo que nos limpia, di conmigo, es su sangre. Sabes, hay una cita que todos leemos, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Yahweh es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice, que penetra, ¿hasta dónde? Hasta las coyunturas y los tuétanos se hicieron los pensamientos y las intenciones ¿de dónde? Del corazón. ¿Sabes qué es lo interesante? Dice, si la palabra de Yahweh es viva y es eficaz,
Dice que penetra hasta dónde. ¿Sabes dónde se reproduce la sangre? En el área de los tuétanos. Y dice que la palabra entra hasta esa área. Dice que es viva y eficaz, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando esa palabra entra en esa área donde la sangre se reproduce, esa palabra, ¿qué hace? Nos purifica. Por lo tanto, si esa palabra nos purifica y entra hasta lo más profundo, que es los tuétanos, donde se reproduce la sangre, significa que la sangre que fluirá a través de esos tuétanos, di conmigo, será una sangre limpia. Y si la sangre está limpia, el cuerpo está sano. Muchas de las enfermedades que hay sobre el ser humano es producto acerca de la sangre. Tú miras muchas veces personas que tienen que hacer una diálisis, etcétera, etcétera, y no estoy diciendo que porque le hacen una diálisis significa que el alma no ha sido sana. No estoy diciendo, no me quiero que me malinterprete, estoy diciendo que si la sangre penetra hasta lo más interno, esa palabra tiene el poder de convertir y de sanar que el alma. Y cuando el alma es sanada, lo que fluye a través de esa vida es una sangre sana. Y si la sangre que fluye a través del cuerpo está sano, pues el cuerpo fluirá completamente bien. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Di conmigo, la palabra, que es la sangre derramada también de Yeshua. Vamos a 1 de Juan capítulo 1. Dice, mas si andamos en la luz, dice, como Él está en la luz, dice, tenemos comunión. Sí, versículo 7, dice, del 7 al 9, vamos a leer el 7 al 9. Dice, mas si andamos en la luz, 1 de Juan 1, del 7 al 9, dice, mas si andamos en la luz, dice, como Él está en la luz, dice, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia, ¿de qué? Nos limpia de todo pecado. Miramos que para poder tener acceso delante del lugar santísimo, la única manera que se entraba hasta aquel lugar, di conmigo, era por medio de sangre. Si no había sangre de por medio, no se podía entrar hasta aquel lugar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la sangre de Yeshua, dice la palabra, nos limpia de todo pecado. Vamos a otra cita, Romanos capítulo 3. Dice, a quien Elohim exhibió, dice públicamente, dice, como propiciación, dice, por su sangre, a través de la fe, dice, como demostración de su justicia, dice, porque en su tolerancia Elohim pasó por alto, dice, los pecados cometidos que anteriormente. Vamos a otra cita, Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice, por esta voluntad, dice, versículo 10 de Hebreos 10, dice, por esta voluntad, dice, hemos sido santificados mediante la ofrenda de ¿quién? Del cuerpo de Yeshua. Dice la palabra, una vez y para siempre. Dice, por esta voluntad tú y yo fuimos santificados. ¿Por qué tú y yo fuimos santificados? Mediante el cuerpo de ¿quién? De Yeshua, que murió en lugar de ¿quién? De nosotros. Por eso es que tú y yo somos santificados. Ahora, ¿cuántos justos y cuántos santificados hay aquí? No por voluntad nuestra, ni por hechos de nosotros, sino por la obra redentora de ¿quién? De Yeshua, que vino a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, vamos a Deuteronomio capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Dice, y habló Yahweh a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, dice, que tomen una ofrenda, dice, para mí, todo cuyo aquel corazón, dice, le mueva a hacerlo, tomarán, dice, una ofrenda, que dice la palabra, para mí. Dice, y esta es la ofrenda, dice, que tomarás de ellos, dice, de oro, de plata y de bronce. ¿Por qué el Padre dice, y esta es la ofrenda que tomarás de quién de ellos? Dice, de cuyo corazón esté dispuesto a quién, a tomarlo, a darlo. Primeramente conmigo debe de haber una actitud de agradecimiento en quién, en nuestras vidas. Que lo que nosotros damos, lo damos para quién, para Él. Y solamente una vez que tú y yo aprendemos a dar para el Padre, es cuando tú y yo tenemos un corazón genuino o dador para poder dar a quién, a aquellos que lo necesitan. Porque difícilmente una persona que no ha aprendido a dar al Padre es una persona que muchas veces tendrá la dificultad de desprenderse de algo que es suyo para aquel que lo necesita. Solamente a través de cuando lo hacemos, cuando tenemos un corazón dador para quién, para el Padre. Tenemos que aprender también a dar y desprendernos para quién,
para otros. Primero el Padre instituyó para quién, para mí, y después de que el Padre pide ofrenda para él, y después vemos más adelante en las especificaciones que el Padre tenía que dar y como ordenanzas y como instrucciones del pueblo también tenía que dar para aquellos que necesitaban. Pero no dijo el Padre, primero van a dar para los que necesitan y después para quién, para mí. Porque si primeramente no entendemos el principio de dar para quién, para Él, difícilmente tendremos un corazón para quién, para dar, para alguien que lo necesita. Y no estoy diciendo que alguien que no tiene el corazón, hay mucha gente que sí, no quiero que me malinterpretes, pero sabes, es un principio que el Padre establece. Que tenemos que tener un corazón para quién, para Él, para dar para las cosas. Bueno, yo creo que lo están viendo ahí. Isaac, ¿puedes poner la parte del... Bueno, vamos a seguir leyendo, ahorita pones... Dice, y habló Yahweh a Moisés, dice, los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, dice, cuyo corazón le mueva, dice, hacerlo, dice, tomarás mi ofrenda, dice, y esta es la ofrenda que tomarás de ellos, de oro, de plata y de bronce, dice, tela azul, púrpura, escarlata, lino fino, dice, pelo de cabra, dice, pieles de carnero teñidas en rojo, dice, pieles de marsopa, dice, de madera de acacia, dice, aceite, dice, para el alumbrado, dice, especies para el aceite de la unción, dice, para el incienso aromático, dice, piedras de ónice, dice, piedras de engaste, dice, para el efod, dice, para el pectoral, dice, que hagan un santuario para mí, dice, para que yo habite ¿quién? Entre ellos, dice, conforme a todo lo que te voy a mostrar, dice, conforme el diseño del tabernáculo y el diseño de todo el mobiliario, ¿qué dice la palabra? Así lo hará. Si vemos que Yahweh le dio todos los, el modelo, cómo tenía que ser representado, cómo tenía que ser el tabernáculo, de qué manera tenía que ser representado, y vemos todas las cosas que tenía que hacer. Ahora hablamos y compartíamos la diligencia que Moisés tuvo que haber tenido para hacer diligentemente todo lo que se había hecho o todo lo que el Padre le había mostrado. Si tú y yo nos avanzamos un poquito más hacia adelante, hacia los finales del capítulo, dice que Moisés examinó todo, la obra que se había hecho para el tabernáculo, y una vez que se estableció y miró que se había hecho tal y conforme Yahweh había ordenado, el tabernáculo o el mobiliario fue ¿qué? Inaugurado. ¿Qué nos enseña para nosotros? Que las cosas que tú y yo hacemos para el Padre, las debemos de hacer de la mejor ¿qué? Manera. Dice la palabra, dice, y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Adón y no para quién, para los hombres. Todo lo que ellos estaban haciendo, ¿sabes? No lo estaban haciendo ni por Moisés ni por nadie más, lo estaban haciendo para quién, para Él. Y había personas en las cuales el Padre había depositado sus dones y talentos que cada uno tenía que tener. Y si vemos que era Bezalel uno de ellos, el cual estaba a cargo de todo lo que era el artesano, vamos a llamarlo, todo lo que se tenía que moldear, todo lo que se tenía que hacer, para nosotros también nos enseña que las cosas que tú y yo hacemos para el Padre debemos de hacerlas, di conmigo, de la mejor manera. De la mejor manera en que tú y yo podamos hacer, o sea, cada día tú y yo podemos ir haciendo las cosas para el Padre, pero ¿qué es? Es para la mejor manera. Nuestro servicio, lo que tú y yo hacemos, es para ¿quién? Es para Él. Ahora, dentro de las cosas que estaban dentro para el tabernáculo, vemos que tú y las cosas que estaban representadas era precisamente el lugar y el tabernáculo. Sabes, la palabra nos habla y nos enseña que nosotros venimos a hacer un tabernáculo ¿para quién? Para Él. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo venimos a hacer ese tabernáculo de Él. Vemos que entre los colores estaba el azul, el púrpura, el carmesí, el lino fino. Sabes, el azul representa lo que es los colores del cielo, el púrpura lo que es la realeza, el escarlata el pecado y el lino fino los actos de justicia y de rectitud, o sea, otros elementos que había dentro de ellos, las pieles teñidas en rojo. Sabes, el pecado de los primeros seres humanos, ¿quiénes fueron? Adán y Eva. Y fue cubierto por túnicas ¿de qué? De pieles. Significa que si hubo pieles, tuvo que haber un sacrificio ¿de qué? De por medio. La sangre de esos animales fue en representación para el juicio, o para quién, para el pecado que se había cometido. Ahora el cordero, la sangre del cordero, sabes, el libro de los israelitas del juicio o de la muerte, sabes, para ellos, en Éxodo capítulo 12, una de las cosas que tú y yo podemos encontrar, la cubierta del carnero teñida en rojo nos habla también de la sangre derramada para redención de quién, de nuestros pecados. Dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de qué, de pecado. Sabes,
Si una de las cosas que el tabernáculo tenía que estar hecho y de las cosas, o sea, una de las cosas que tú y yo podemos encontrar era el azul, el púrpura y el carmesí, eran 3 colores denominados tanto el tabernáculo como las vestiduras de los sacerdotes, y cada uno de esos colores tenía un significado muy especial. El azul nos relaciona con el cielo. Recordemos que cuando los ancianos de Israel vinieron a la gloria de Yahweh, vieron el color del piso como un color de ¿qué? Del cielo. Éxodo capítulo 24, podemos leer Éxodo capítulo 24, versículo 10. Dice, y vieron al Elohim de Israel, dice, y debajo de sus pies había un color desembalsamado de zafiro, tan claro como el mismo, que dice la palabra, tan claro como el mismo cielo. O sea, hay numerosas partes donde tú y yo podemos encontrar. Ahora, también Ezequiel describió el trono de Yahweh, Ezequiel capítulo 1, versículo 26. Dice, y sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas, dice, había algo semejante a un trono de aspecto como de piedra y zafiro. Dice, y en lo que se asemejaba a un trono sobre él, en lo más alto había una figura con apariencia, de aquí dice la palabra, de hombre. Ahora, perdón, los tzitzits que vemos en el libro de Números también debían de ser de color ¿qué? Azul con blanco. Ahora, dice la palabra, harán un santuario. Que ¿para qué el propósito del santuario? Número 1, Yahweh habló a Moisés, primeramente dice, y Yahweh habló a Moisés diciendo, dice, di a los hijos de Israel, dice, que tomen para mí una ofrenda de todo varón, que diere su voluntad de un corazón, dice, tomaré mi ofrenda, dice, esta es la ofrenda que tomarán de ellos, dice, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabra, dice, pieles de carneros teñidas en rojo, pieles de tejones de madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, dice, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod, dice, el pectoral, dice, y harán un santuario, ¿para quién? Para mí, dice, y habitaré en medio de ellos. Para el pueblo de Israel era el habitar en un tabernáculo temporal que fue movible alrededor por 500 años. Después llegamos del tabernáculo al tabernáculo que Salomón levantó. Eso ya no era un tabernáculo ¿qué? Movible, sino que ahora ese tabernáculo era hecho ¿qué? Fijo. Ahora también la palabra nos enseña, dice que un edificio no puede contener la gloria del Padre. Aún Salomón lo dijo, dice, ni con toda la belleza que había dentro de aquel santuario era suficiente. Dice la misma palabra, dice que el cielo es el estrado de los pies y ni los cielos mismos, dice, lo pueden contener. Ahora, ¿qué significa ahora? De ese lugar vino y por medio de la sangre redentora de Yeshua, vino y estableció un modelo de un tabernáculo que venimos a ser ¿quién? Todos nosotros. Donde la presencia de Yahweh desea habitar y donde la presencia de Yahweh desea morar ¿en quién? En la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Si tú miras parte del tabernáculo, y se me van los minutos, una de las cosas, el tabernáculo, ¿qué es lo que el tabernáculo tenía? Sabes, cada una de las cosas son los destellos que nos hablan acerca de quién, de Yeshua. Entre las pieles principales que estaban, ¿cuál era la piel que debía de estar por encima del tabernáculo? Era la de color rojo, carmesí. El tabernáculo debía de estar protegido con esa tela o de piel de color ¿qué? Rojo. Ahora, si tú y yo venimos a representar el templo donde Él habita y donde Él mora, tiene que estar la misma cubierta que había en el Antiguo Testamento. Mas ahora, ¿qué es lo que la palabra dice? Dice que la sangre de Yeshua viene a ser esa cobertura o esa protección sobre quién, sobre nuestras vidas, lo cual significa que nuestros cuerpos que vienen a ser templos del Ruach HaKodesh deben de estar cubiertos con la sangre de quién, de Yeshua, de ese color rojo, que era una especificación del modelo que debía de estar establecido sobre nuestras vidas, ¿sabes? Sobre la vida de cada uno de nosotros, amados, debe de estar la sangre de Yeshua de por medio, de reconocer que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Redentor, que Él es el todo. Dice la palabra, dice, si vienen, dice, si confesares con tu boca, dice que Yeshua es el Adón y que Él le levantó de ¿en qué? De entre los muertos, serás verdaderamente ¿qué? Salvo. ¿Cómo tú y yo podemos llegar a una salvación en nuestras vidas? Reconocer primeramente que Yeshua es el Adón
y que Él le levantó. ¿Quién le levantó entre los muertos? El Padre. Dice, entonces serás ¿qué? Salvo. Mi pregunta es de aquí, ¿cuántos de nosotros somos salvos? No por creerlo, sino porque entendemos y creemos que Yeshua le levantó ¿de quién? De entre los muertos. Y que si venimos a ser parte de ese tabernáculo, cada uno de nosotros, es necesario que esa cobertura y esa protección, que es Yeshua, esté sobre la vida y el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Mira, se le conocía como el Mishkan. Sabes, el tabernáculo simplemente, si lo quieres nada más guardar, sabes, al Mikdash, o la palabra era mismo llamado un santuario, en el hebreo era conocido como Mikdash, que quería decir un lugar sagrado y un lugar santo. También era llamado un tabernáculo, que en hebreo es Mishkan, que quiere decir una morada, o una morada de Yahweh, o una tienda, era el otro nombre que significaba, que en el hebreo se le conoce como Oel, el cual indicaba simplemente como una tienda de un estilo, o sea, como una morada temporal, vamos a llamarle. Pero el tabernáculo de la congregación del pueblo, en el término usado en el hebreo era Oel Moed, que quería decir en un sentido más literal, las tiendas de las festividades, el tabernáculo del testimonio, que significaba Mishkan Haedut, que se le conocía como ese nombre, que tenían diferentes nombres, el cual recibían, pero ambos hacían referencia ¿a quién? Al tabernáculo y a la morada de quién? Del Padre. Ahora, ¿cuántos de nosotros entendemos que somos una morada y un tabernáculo para quién? Para Él. ¿Y qué es lo que se necesitaba dentro de esas cosas? La sangre por medio de la palabra. Dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Para que el sumo sacerdote pudiera entrar hasta aquel lugar, era necesario que hubiera habido un sacrificio. Y esa sangre tenía que ser llevada. Para nosotros entendemos que es la sangre de Yeshua, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Que el cual ese tabernáculo que contaba con esa piel de color rojo sobre arriba, era la figura, que era un modelo también de las cosas futuras. Nosotros venimos a hacer un tabernáculo. ¿Para quién? Para Él. Y para que tú y yo podamos ser un tabernáculo para Él, es necesario que la sangre de Yeshua pueda morar y reposar sobre nuestras vidas y nuestros corazones. Amén. Vamos a dar gracias ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que tú nos das. Gracias por tu palabra, por tu instrucción y de hacernos ver y enseñar, Padre Yahweh, que cada uno de nosotros somos una morada y un tabernáculo temporal para ti. Que si bien, Padre Yahweh, para el pueblo de Israel no estaba apto, Padre Yahweh, para poder reposar y para que tu gloria pudiera reposar sobre aquel lugar, y aun cuando la gloria, la Shekinah, Padre Yahweh, fue vista sobre el pueblo, pudo haber sido un fuego consumidor para la vida de ellos. Mas sin embargo, tú estableciste un lugar, una morada Kadosh, una morada santa, donde que tu presencia, donde tu Shekinah pudiera reposar sobre ese lugar. Gracias, Padre Yahweh, que por medio de la sangre de Yeshua, tu palabra dice que tenemos acceso delante del trono de la gracia, donde podemos acercarnos confiadamente delante de ti, donde por medio de la obra redentora de Yeshua, esa sangre que está de por medio de nuestras vidas, que fue la propiciación para Yahweh, no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo, ahora podemos entrar confiadamente delante de tu trono, de tu gracia. Gracias que por esa sangre derramada nos dio el acceso hasta aquel lugar donde no había acceso. Y gracias que la sangre, Padre Yahweh, del Cordero de Yeshua, derramada sobre nuestras vidas, nuestros corazones, que reposa sobre este santuario, sobre este lugar temporal que tú has preparado, Padre Yahweh, para nosotros, en el cual tú puedes morar. Ayúdanos y que cada día de nuestras vidas, nuestro lugar, nuestra morada Kadosh, Padre Yahweh, sea apartada y sea consagrada para ti, para uso exclusivo tuyo, Padre Yahweh, no para las cosas de este mundo. Que nuestras vidas, que nuestras acciones, que cada uno lo que hacemos, Padre Yahweh, seamos el reflejo de tu imagen tuya, Padre Yahweh, en medio de este mundo. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, por guardarnos, por protegernos, y porque eres tú quien habita, Padre Yahweh, en medio de este lugar. Y porque eres tú quien habla, Padre Yahweh, a través de nuestras vidas y de nuestros corazones, para alumbrar a aquellos que no tienen esa luz. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos, amén
Y amén. Y así como estamos y podemos levantar y extender nuestras manos delante de Él. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora. Bendice, Padre Yahweh, tu pueblo reunido en este lugar. Yevarejeja Yahweh beish bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijoneja. Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti. Incline su rostro a ti, ponga en ti shalom. En el nombre de Yeshua. Y así con nuestras manos levantadas, Padre Yahweh, bendice tu pueblo reunido en este lugar. Y bendice, Padre Yahweh, cada familia representada en este lugar. Que sean tus ángeles acampando alrededor de sus vidas, de sus moradas. Y que seas escudo y protección alrededor de ellos. Padre Yahweh, bendíceles y guárdales en el hueco de tu mano. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.